Estaba tomando un café con Sergio y su representante después de que cerramos el trato con Construcciones Ibéricas. Los cafés con el representante del cliente no son habituales, pero como Sergio y yo teníamos la misma edad, conectamos enseguida. Estábamos hablando de temas sin importancia cuando el supervisor de Sergio, Raúl, el gerente de Construcciones Ibéricas, nos interrumpió bruscamente e hizo una declaración sorprendente. El presidente de tu empresa no fue a la universidad, ¿verdad? No nos juntamos con gente como vosotros. El contrato queda cancelado. Me quedé de piedra ante la grosería de Raúl y Sergio se puso pálido al instante. Raúl se arrepentiría más tarde de sus palabras cuando la situación dio un giro inesperado. Mi nombre es Fran García y tengo 35 años. Actualmente trabajo en una pequeña fábrica. Es una fábrica modesta, pero estoy orgulloso de lo que hago cada día. He estado trabajando sin parar desde que me gradué del instituto. Mi condición es la razón por la que terminé trabajando solo con el título de bachillerato. Mis músculos de las piernas han estado gravemente debilitados desde mi nacimiento debido a una dolencia inexplicable. Desde que era muy pequeño, antes de empezar la primaria, me he visto obligado a usar una silla de ruedas. No tuve problemas porque mis padres me colmaron de amor y todos a mi alrededor eran amables a pesar de que estaba en una silla de ruedas. Pero las cosas dieron un giro significativo cuando empecé el colegio. Mis compañeros se burlaban de mí por usar una silla de ruedas. Que estorbas. Aparta. Ya voy, lo siento. Mis compañeros me seguían y se burlaban de mí incluso después de que me disculpara. ¿Por qué tengo que soportar esto? No es como si yo hubiera elegido nacer con este cuerpo. Pasaba el día llorando en un rincón de la casa tan enfadado y deprimido que no podía ni expresarlo con palabras. Mantuve en secreto el acoso del colegio porque, aunque quería hablar con mis padres, no quería preocuparlos con mis problemas. Me vi obligado a soportar el sufrimiento solo. Con el tiempo me convertí en un niño incapaz de expresarse porque siempre me preocupaba lo que los demás pensaran de mí. Sin embargo, una vez me caí de la silla de ruedas mientras volvía a casa al chocar con una piedra en el camino. Era algo que me pasaba a menudo. Usaba una silla de ruedas de adulto porque en aquella época no había muchas para niños, por eso era un poco difícil de manejar y a menudo tropezaba con las piedras. Normalmente mis padres u otra persona amable estaban allí para ayudarme, pero ese día en concreto no había nadie, no podía levantarme por mi cuenta debido a la debilidad de mis músculos. ¿Qué podía hacer? Me sentía muy deprimido cuando uno de mis compañeros pasó por allí y se acercó. Me vi obligado a pedirles ayuda para levantarme, a pesar de que normalmente se burlaban de mí. Reuní el valor para decir: «Oye, perdona, ¿podrías ayudarme a levantarme?». Pero me sentí desesperado al oír lo que mis compañeros dijeron. Se reían sujetándose el estómago. ¿Por qué deberíamos ayudarte? No es nuestra obligación. Búscate la vida. No me ofrecieron ninguna ayuda. Simplemente se rieron de mí. Ni siquiera sabes manejar tu silla de ruedas, decían mientras usaban un lenguaje aún más degradante. Me sentí fatal conmigo mismo por ser incapaz de responder. Justo en ese momento, un hombre de unos 40 años y una mujer que parecía ser su esposa salieron de una pequeña fábrica cercana al oír el alboroto y me ayudaron. «¿Pero qué estáis haciendo? Es terrible reírse y no ayudar a alguien que lo necesita justo delante de vosotros». Al oír la voz del hombre, mis compañeros salieron corriendo. El hombre y la mujer me ayudaron a levantarme y comprobaron si estaba herido. «El camino por aquí está mal. Es difícil moverse en silla de ruedas». «Oh, tienes la rodilla un poco raspada. Vamos dentro y te curamos eso», dijo la mujer mientras empujaba mi silla y me llevaba a la fábrica. Dentro de la fábrica grandes máquinas funcionaban sin parar. Como nunca antes había estado en una, observé la escena con gran interés. La mujer me desinfectó la rodilla y me puso una tirita. Incluso durante ese tiempo estaba cautivado por las máquinas y los empleados atareados. El hombre que me ayudó me habló. «¿Te da curiosidad esa máquina fabrica piezas de coche?» «¿Piezas de coche?», pregunté perplejo. «Sí, así es. Sin las piezas que hacemos, los coches no funcionarían». «Es una fábrica pequeña, pero no es impresionante», dijo el hombre con una sonrisa. Me quedé asombrado de cómo un coche no podía funcionar sin una sola de esas piezas y seguí mirando alrededor de la fábrica. Entonces el hombre me hizo una oferta. «¿Te interesa esta fábrica? Puedes pasarte cuando quieras. Me llamo Enrique Moreno y soy el director de esta fábrica. Siempre serás bienvenido aquí».
La mujer de Enrique, Isabel, asintió con entusiasmo a su lado. «De verdad, muchas gracias», dije en voz alta. Enrique, sorprendido por mi tono de voz, respondió igualmente: «Por supuesto». En ese momento me sentí atraído por el mundo desconocido de la fábrica. Realmente quería ver más del trabajo que se hacía allí dentro. Desde ese día empecé a visitar la fábrica de Enrique casi a diario, participando en el trabajo. Aunque todavía era un estudiante de primaria, Enrique nunca me dio trabajo real. Sin embargo, me enseñaba tareas sencillas como si fuera un juego, y cada vez me fascinaba más la fábrica. Antes odiaba vivir en una silla de ruedas, pero ahora esperaba con ansias pasar por la fábrica de Enrique después del colegio, y la silla de ruedas ya no me importaba. Aunque algunos de mis compañeros todavía se burlaban de mí, ya no me preocupaba. Mis padres, al verme convertirme en una persona más alegre, también estaban contentos, así que empecé a disfrutar de mi vida diaria. Un día, como de costumbre, me dirigía a la fábrica por el camino de siempre. Me preguntaba qué cosas nuevas aprendería hoy. Con emoción me encaminé hacia allí. Justo entonces mis crueles compañeros aparecieron de nuevo frente a mí. Tuve un mal presentimiento e intenté evitarlos, pero me bloquearon el paso como un muro. Empezaron a lanzarme palabras crueles. Eres contaminación con patas. No deberías estar en la calle. Estorbas. Contaminación con patas. Es verdad que mi silla de ruedas podía ocupar algo de espacio, pero decir eso era demasiado cruel. Mientras miraba al suelo, oí una voz fuerte detrás de mí. «¡Ya basta! La calle no es vuestra. ¿Quién os habéis creído que sois?». Era Enrique. Mis compañeros pusieron cara de pánico al oír su voz. ¿Sabéis siquiera lo que significa contaminación? Contaminación es gente como vosotros. ¿Qué tiene de divertido burlarse de alguien que no ha hecho nada malo? El rostro de Enrique se puso rojo de ira. Una vez más, mis compañeros huyeron. En ese momento, Enrique me pareció un héroe. Mientras yo estaba allí en shock, Enrique dijo: «No dejes que gente así te diga lo que quiera. Si algo te molesta, dilo. Sé más fuerte». «Estoy en una silla de ruedas, así que es lo que hay», dije. En el momento en que lo dije, la expresión de Enrique se torció un poco. «¿Y qué? No importa si estás en una silla de ruedas o no. Ten más confianza en ti mismo. Además, algún día serás un ingeniero increíble, ¿no?». «¿Un ingeniero increíble?». Oír las palabras de Enrique me hizo feliz. «Sí quiero ser un ingeniero de primera como tú, Enrique». Al oír esto, Enrique sonrió cálidamente. A partir de ese día, quise trabajar en la fábrica de Enrique en el futuro. El tiempo pasó volando y llegué al último curso del instituto. Comparado con mis días de primaria, había crecido y era mucho mejor manejando mi silla de ruedas. Todavía visitaba la fábrica de Enrique casi a diario. Ahora disfrutaba haciendo pequeños proyectos con él como pasatiempo. Un día, un papel se cayó de mi mochila al suelo. Enrique lo recogió y me lo entregó. «¿Un plan de orientación profesional?». «Ya estás en esa edad, ¿eh?». «Sí. Como hay pocas universidades que puedan acomodar a usuarios de sillas de ruedas, mis opciones son limitadas. Realmente quería estudiar ingeniería, pero no se puede hacer nada». Cuando dije esto, con un poco de resignación, Enrique me reveló un hecho asombroso. «Ah, sí. Yo solo terminé el bachillerato y me hice cargo de esta fábrica que era de mi padre, así que nunca fui a la universidad, pero no me arrepiento de nada. Empezar a trabajar aquí antes que nadie me permitió aprender muchísimo». Sus palabras me abrieron los ojos. «Ya veo, la universidad no es obligatoria, así que si no quiero ir, puedo trabajar como hizo Enrique». Con eso en mente tomé una decisión. Fui a casa y les conté a mis padres mis sentimientos. «No voy a ir a la universidad. Quiero aprender ingeniería en la fábrica de Enrique y convertirme en un buen ingeniero». Mis padres se sorprendieron, pero estuvieron de acuerdo con mi decisión. «Nos alegra que seas tan positivo. Antes te costaba mucho expresar tus sentimientos. Todo es gracias a Enrique. Por supuesto es tu vida, así que haz lo que quieras». Así decidí trabajar en la fábrica de Enrique después de graduarme del instituto. Me gradué sin problemas e inmediatamente empecé a trabajar en Talleres Moreno. Enrique me enseñó el trabajo de la fábrica a fondo desde cero. Han pasado 20 años desde entonces. Ahora soy un ingeniero cualificado que trabaja con energía en la fábrica. Un día estaba haciendo mi ronda de visitas comerciales para asegurar un contrato. Era una de mis rutas para dar a conocer los productos de nuestra fábrica.
Como de costumbre me desplazaba en mi silla de ruedas cuando un hombre de traje que caminaba hacia mí me habló de repente. «Eres Fran, ¿verdad? No has cambiado nada». Reconocí esa voz. Mi corazón se disparó mientras permanecía en silencio. Raúl empezó a reírse. «¿Recuerdas lo que te dije entonces? Eres contaminación con patas, así que sal de la calle. Eres una molestia y haces daño a la vista». Sí, la persona que me hablaba era mi antiguo compañero de clase Raúl, que solía burlarse de mí sin piedad. Luché por mantener la compostura y le hablé a Raúl. «Lo siento, pero estoy trabajando, así que tengo que usar este camino». Cuando dije eso, Raúl se rió. «¿Trabajando? No hay forma de que alguien en silla de ruedas pueda trabajar». ¿De qué estaba hablando? Hay muchísima gente que trabaja en silla de ruedas. Mientras estaba allí, en shock, Raúl continuó rápidamente. Si la gente en silla de ruedas trabajara solo, serían una molestia. Al menos en mi empresa no hay gente en silla de ruedas. Ahora soy gerente en una empresa famosa y nunca contrataría a alguien así. Oír las palabras de Raúl me entristeció. Hay muchas personas en este mundo que tienen problemas de movilidad y usan sillas de ruedas. Es horrible tener una visión tan sesgada. Hablar más con Raúl sería inútil y solo me frustraría más. Con ese pensamiento intenté irme rápidamente, pero Raúl no me dejaba pasar. Como sea, asegúrate de no molestar a los demás. Solo estar en una silla de ruedas ya es una verdadera molestia, y recuerda ahora, estoy en una posición superior. Así que, aunque seamos compañeros de clase, deberías hablarme con respeto». Oír esas palabras me enfureció de verdad. ¿Por qué debería hablarle con respeto a mi compañero de clase, Raúl? Quería responderle, pero decidí que era una pérdida de tiempo hablar con él. Me alejé rápidamente de la escena. La risa de Raúl resonó detrás de mí durante un largo rato. Encontrarme con Raúl antes de mis visitas comerciales, menudo día. Estaba exasperado por mi mala suerte. Sin embargo, las visitas fueron bien y me dirigí a casa agotado. Pocos días después recibí una llamada de Construcciones Ibéricas, una importante empresa constructora que quería discutir un acuerdo comercial. Finalmente había llegado el momento y me dirigí emocionado al lugar de la reunión. Pero una vez más me enfrentaría a una pesadilla. Llegué a la entrada de Construcciones Ibéricas. Había un escalón en la entrada, lo que dificultaba el acceso. Pero esto no era nada nuevo. Donde quiera que voy, si el lugar no es accesible, tengo que pensar en cómo moverme. Mientras consideraba mis opciones, una voz amable vino desde atrás. «¿Estás bien? ¿Deja que te dé un pequeño empujón por detrás?» Era Sergio el representante. Con Sergio empujando mi silla de ruedas, de alguna manera, logré entrar al edificio. «Muchas gracias. Te lo agradezco de verdad». Cuando dije eso, Sergio se disculpó con una mirada de pesar. «Siento que nuestra empresa no sea accesible. Sería mejor si lo fuera». Justo en ese momento, una voz fuerte vino de frente. En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No necesitamos acceso para sillas de ruedas. La gente en silla de ruedas no tiene nada que hacer en esta empresa». Para mi sorpresa, era Raúl de pie justo delante de mí. Raúl empezó a mirarme en shock. «¿Por qué estás aquí? Este no es un lugar para ti». Sergio observaba atónito. «Ah, os conocéis». Tan pronto como Sergio dijo eso, Raúl comenzó a reír. «Éramos compañeros en el colegio. Es realmente molesto conocer a alguien como él una carga para la sociedad. Entonces, ¿por qué estás aquí?» Raúl me miró con arrogancia. No tenía nada que temer. Expliqué honestamente que estaba allí para una reunión de negocios, pero Raúl, con una sonrisa desagradable, dijo: «¿Una reunión de negocios? Tú teniendo una reunión de negocios con esta empresa, ¿qué podrías tener que discutir?» «Bueno, buena suerte. No creo que esta empresa firme nunca un contrato contigo». Raúl dijo lo que quiso y se marchó. No podía entender por qué tenía que soportar los insultos de Raúl, pero no tenía tiempo para preocuparme por él. Sergio me miró disculpándose y dijo: «Raúl siempre es así. Lo siento de verdad. Qué jefe tan terrible haciendo que incluso sus subordinados se sientan así». No podía creerlo, pero me recompuse y procedí con la reunión. En la sala de conferencias a la que me llevaron, expliqué nuestros productos. Sergio asentía mientras escuchaba
y la reunión transcurrió sin problemas. ¿Te gustaría tomar un café después? Hay una cafetería accesible muy agradable cerca. Es raro encontrar una cafetería accesible. Sergio debió de buscarla por mí. Agradecido por su consideración, acepté ir. Llegamos a la cafetería y disfrutamos de un delicioso café en una mesa. Sergio y yo, al ser de la misma edad, conectamos de forma natural. Justo entonces, la puerta de la cafetería se abrió y Raúl entró acercándose a nosotros. Se acabó la reunión. He oído en la oficina que el presidente de tu empresa no fue a la universidad. Es inaudito que un presidente solo tenga el bachillerato hoy en día. Raúl dijo esto y empezó a reír. Hay mucha gente capaz por ahí, incluso sin un título universitario, dijo Sergio visiblemente afectado, pero la risa de Raúl no se detuvo. ¿De qué hablas? Los que solo tienen el bachillerato son unos inútiles. Y contratar a alguien en una silla de ruedas como este debe ser porque son incompetentes. ¿Incompetentes? El tiempo pareció detenerse por un momento. Había soportado todo lo que Raúl había dicho hasta ahora, pero esto era el límite. ¿Por qué tengo que aguantar esto? Empecé a temblar de ira. Entonces Raúl repitió las mismas palabras y dijo algo increíble. El presidente de tu empresa no fue a la universidad, ¿verdad? No nos asociamos con gente como vosotros. El contrato queda anulado. Estaba atónito. No podía creer lo ridículo que era Raúl. Mientras tanto, Sergio se puso pálido. Raúl, ¿te das cuenta de lo que podría pasar si tomas esas decisiones por tu cuenta? Raúl se rió sujetándose el estómago. Es obvio que no deberíamos hacer ningún trato con alguien como él. Sergio estaba tan sorprendido que no pudo responder. En ese momento tomé una gran decisión. Hablar aquí no resolverá nada. Volvamos a Construcciones Ibéricas y discutamos esto más a fondo. Cuando dije esto, Sergio respondió con voz temblorosa y Raúl empezó a enfadarse. No hay nada que discutir. Deberíamos cancelar el contrato aquí y ahora. No, el trato ya estaba cerrado, así que necesitamos discutirlo de nuevo. Cuando dije eso, Raúl pareció molesto. Ya no me importa lo que pase, murmuró Sergio en voz baja. Entonces Sergio empezó a contactar a alguien por teléfono. Volvimos a Construcciones Ibéricas y entramos de nuevo en la sala de conferencias. Tan pronto como entramos, Raúl empezó a gritarme. «Date prisa y cancela el contrato. No soy como tú. Estoy ocupado». Sergio y yo permanecimos en silencio. Yo ya había tomado una decisión. Tras un momento de silencio comencé a hablar con decisión. Es una pena, ya que pensaba que podríamos tener una buena asociación con Construcciones Ibéricas, pero como Raúl quiere cancelar el contrato, anularemos este acuerdo de 50 millones de euros. ¿Qué? Como he dicho, anularemos el contrato de 50 millones de euros como deseas. Raúl me miró con incredulidad. ¿50 millones de euros? ¿No se me informó de una transacción tan grande? Justo entonces, una voz fuerte vino de la entrada de la sala de conferencias. «Por supuesto que no. Este proyecto se mantuvo confidencial». La voz era de Arturo, el presidente de Construcciones Ibéricas. Arturo fulminó a Raúl con una expresión furiosa. Cuando Sergio me contactó, pensé que era una broma, pero me quedé de piedra cuando vine. ¿Realmente estabas a punto de cancelar un contrato importante por tu cuenta? Raúl se quedó helado ante las palabras de Arturo. Al darse cuenta de que no podía manejarlo solo Sergio, había contactado a Arturo desde la cafetería. «¿Pero qué es esto? Explícamelo para que pueda entenderlo». Raúl comenzó a decir algo escandaloso con voz temblorosa. «Fran siempre ha sido una molestia por esa silla de ruedas. Y encima no fue a la universidad. Arturo, tú, que tienes estudios superiores, debes entender que, en comparación con los titulados universitarios, los que solo tienen el bachillerato no tienen ni la educación ni la clase. No hay ningún beneficio para nuestra empresa en tratar con alguien como él. Y el presidente de su empresa también es solo un bachiller». Arturo estalló en una carcajada. Raúl, que lo observaba atentamente, pareció sorprendido. «Estás equivocado. Que Fran esté en una silla de ruedas no es su culpa. ¿Cómo puedes pensar que la gente es una molestia solo por eso? Y que digas que los que tienen el bachillerato no tienen educación ni clase. Es tu cabeza la que está mal por decir algo tan indignante con total seriedad». Raúl no pudo responder a la verdad y bajó la mirada. Arturo entonces comenzó a revelar un hecho asombroso. «Y Fran no es alguien de quien puedas hablar a la ligera. Es el director general de Industrias Moreno».
Industrias Moreno. Raúl se quedó en silencio aparentemente sumido en sus pensamientos. Entonces Sergio habló. Industrias Moreno es una de las 3 empresas más importantes de España. Al oír esto, los ojos de Raúl se abrieron de sorpresa. No hay forma de que él sea el director de una empresa tan grande. Esto debe ser un error. Incluso en este punto Raúl se negaba a reconocer que yo era el director. Arturo dejó escapar un gran suspiro. Este contrato de 50 millones de euros era crucial para el futuro de nuestra empresa y estabas a punto de arruinarlo. Raúl preguntó tímidamente a Arturo, ¿de qué trata exactamente este contrato? Al oír esto, Arturo explotó de ira. Estabas a punto de cancelar el contrato sin siquiera saber de qué se trataba. Se puede ser más irresponsable. Lo siento. Arturo tenía razón. Es superficial cancelar un trato solo porque estoy en una silla de ruedas y no fui a la universidad. Entonces Arturo reveló aún más. Raúl, ¿sabes sobre el gran evento que tendrá lugar en España el próximo año? Los Juegos Olímpicos. Así es, nuestro país finalmente albergará los Juegos Olímpicos el próximo año y después se celebrarán los Paralímpicos. Industrias Moreno es patrocinador de los Paralímpicos y actualmente está acelerando los preparativos para las sedes. Raúl pareció sorprendido. ¿Un patrocinador? ¿Por qué su empresa patrocinaría los Paralímpicos? No puedo creer que tengan tanto dinero. Arturo dejó escapar otro gran suspiro. Sergio le mostró unos documentos a Raúl. Raúl miró los documentos y se quedó en silencio. El mayor vendedor de sillas de ruedas de España. Sí, la empresa de Fran es el fabricante número 1 de sillas de ruedas en España. Arturo también alzó la voz sorprendido por las palabras de Sergio. Industrias Moreno fabrica y vende sillas de ruedas y su tecnología es muy elogiada a nivel internacional. Fran amablemente decidió patrocinar los Paralímpicos para mostrar esta tecnología. Para los Paralímpicos, una sede sin barreras es esencial. Fran vino a mi empresa para proponer la construcción de esas instalaciones sin barreras. No sabía nada de esto, dijo Raúl, su cuerpo temblando de shock. Ver a Raúl tan nervioso por primera vez me resultó algo divertido. ¿Solías llamarme contaminación con patas? ¿No? Ahora que sabes que estoy involucrado en un proyecto tan grande, ¿sigues pensando lo mismo? Cuando dije esto, la cara de Raúl se puso pálida. Sí me había hecho cargo de la fábrica de Enrique y ahora trabajaba como director. El punto de inflexión fue hace 8 años. Enrique me había llamado con una mirada seria. Isabel y yo nos estamos haciendo mayores. Quiero confiarte esta fábrica. Puedes asumir esta responsabilidad. Me sorprendió tanto la repentina propuesta que casi me caigo. Al ver mi reacción, Enrique dijo: «No tengo nada más que enseñarte. Te he enseñado todo sin guardarme nada. Puedo confiarte esta fábrica». Esas palabras me hicieron decidirme a convertirme en el director. Como director y a veces como un empleado más, trabajé duro. Industrias Moreno se había dedicado principalmente a la fabricación de piezas de coche. Pero un día decidí perseguir un sueño de toda la vida. Ese sueño era participar en la fabricación de sillas de ruedas. De niño, me costaba manejar una silla de ruedas. También había lugares donde necesitaba ayuda, lo que siempre me frustraba. Pensé que si podía participar en el diseño y la fabricación de sillas de ruedas, podría crear la silla ideal. Tras un año trabajando en la fabricación de sillas de ruedas, logré crear mi silla ideal. Cuando salió a la venta se vendió como churros. Se hizo popular por ser fácil de manejar para los niños y difícil de volcar, y ahora incluso se vende en el extranjero. Actualmente es conocida como una de las sillas de ruedas más solicitadas. Incluso con mi apretada agenda tenía otro sueño: participar en los Juegos Paralímpicos. De niño me encantaba ver las retransmisiones por televisión. Ver a personas con discapacidades similares a la mía destacar me hizo soñar que yo también podía hacer cualquier cosa. Afortunadamente los Paralímpicos se celebrarían en España al año siguiente. Me di cuenta de que era mi oportunidad y decidí patrocinarlos. Al patrocinar los Juegos Paralímpicos podría mostrar al mundo lo importantes que son las sillas de ruedas y la gente entendería la importancia de los entornos sin barreras. Con esto en mente, negocié con una famosa empresa constructora, Construcciones Ibéricas, para su cooperación. Dada la gran cantidad de dinero involucrada, le pedí a Arturo que mantuviera este acuerdo en secreto, por lo tanto Raúl no se había enterado.
En el silencio de la sala de conferencias, Arturo le gritó a Raúl: «Raúl, siempre has menospreciado a la gente en silla de ruedas de esa manera. Eso significa que has estado mirando a mi hija de la misma forma, ¿no?» «¿Su hija?», preguntó Raúl con voz temblorosa, y Arturo comenzó a hablar con pesadez. «Mi hija tiene la misma condición que Fran y tiene las piernas mal desde que era niña. Al usar una silla de ruedas, se burlaron mucho de ella mientras crecía y lo pasó muy mal, pero gracias a la silla de ruedas de Fran, ella cambió. Se volvió más alegre y empezó a salir más. Solo puedo agradecerle a Fran por desarrollar esa silla de ruedas», dijo Arturo con una mirada lejana. «Yo también odiaba salir en silla de ruedas como su hija, pero me alegro de que la silla que desarrollé haya sido útil», dije, y Raúl se quedó en silencio. Al ver esto, Arturo comenzó a enfadarse. «Por cierto, Raúl, por lo que he estado oyendo has estado llamando a Fran este tío. Háblale con respeto, no tienes ningún derecho a llamarle así». Raúl me miró con una cara que era difícil de interpretar, sin saber si estaba reflexionando o no. «Fran, lamento los problemas causados por nuestro exempleado. Nos gustaría continuar con el contrato según lo planeado. ¿Estás de acuerdo?». En el momento en que Arturo dijo eso, Raúl se puso pálido y empezó a temblar. «Exempleado», asentí con firmeza junto a un Raúl conmocionado. «Quiero que las personas con discapacidades físicas como la mía se sientan animadas por los Paralímpicos. Está claro que los Juegos Paralímpicos pueden ser un faro de esperanza para las personas con discapacidad. Trabajemos juntos para que sea un gran evento». Cuando dije eso, Arturo me estrechó la mano con firmeza. En ese momento, Raúl empezó a gritar: «Arturo, ¿por qué me llamas exempleado?». Arturo miró a Raúl seriamente. «Construcciones Ibéricas quiere promover más iniciativas sin barreras en el futuro. Esto es para hacer la vida más fácil a las personas en silla de ruedas. Pero tú no has sido amable con las personas con discapacidad como las que van en silla de ruedas. Alguien como tú no tiene cabida aquí. Es mejor que renuncies a esta empresa». Arturo deliberadamente no usó la palabra despedido, pero en la práctica era un cese. «No puede ser. Esto no puede estar pasando. Date cuenta de que tus acciones pasadas han llevado a este resultado». Raúl se derrumbó en el acto y no se movió. El Raúl arrogante había desaparecido. Después de eso, Raúl renunció a la empresa como había dicho Arturo. Luego fundó su propia compañía. Sin embargo, no despegó y quebró en 6 meses. Ahora está luchando por pagar la deuda que contrajo. Las consecuencias de sus acciones le han alcanzado. Recordando que nuestras acciones presentes moldean nuestro futuro, espero que se vuelva un poco más amable con la gente. Los Juegos Paralímpicos se celebraron a lo grande. Los cientos de sillas de ruedas que proporcioné fueron utilizadas por espectadores con discapacidad. Los edificios sin barreras construidos por Construcciones Ibéricas fueron elogiados por muchas personas. Si mi yo más joven pudiera verme ahora, estoy seguro de que estaría orgulloso. Seguiré trabajando activamente para crear una ciudad que sea amable con las personas con discapacidad.